Al menos 3 millones de colombianos con salarios promedio entre 2.5 y 4 millones de pesos empezarán a pagar impuestos de renta entre 2022 y 2024. Esta propuesta y la modificación del IVA, impuesto al valor agregado, son dos de los temas más polémicos de la reforma tributaria que el gobierno ha presentado a consideración del Congreso. Jorge Enrique Robledo, senador de la República. A ver, digamos que esto empezó mal y tiene toda la cara de que va a terminar mal. Porque primero nos tocó demandar al presidente Duque por engañar al país y decir que esto no era una reforma tributaria. Eso viola el Código Disciplinario Único. Él tiene que actuar de buena fe y no se puede mentir tan descaradamente. Lo segundo es que ya sabemos que va a llegar, es que eso han dado muchas cifras, pero las últimas dicen que va a terminar costando 31 billones de pesos, 31 billones de pesos, millones de millones. Y de esos por lo menos 28 billones los va a salir de los bolsillos de los pobres y de la clase media. Durísima contra la clase media la reforma tributaria y contra los pobres, Entonces, por ejemplo, viene un aumento durísimo del precio de los alimentos. Todas las carnes, huevos, leche, pan, tubérculos, frutas, durísimo en ese sentido. Pero además viene un aumento del impuesto de renta a las clases medias. Entonces es una reforma profundamente regresiva, que además le va a hacer un daño a la economía del país de esta otra manera, Narda. Si usted empobrece a los pobres y a las clases medias, lo que quiere decir es que reduce el número de compradores. Y si reduce el número de compradores, ¿a quién le venden los industriales y los agricultores y el comercio y el transporte y todo el mundo? Entonces están estrangulando la economía de manera inaceptable. En el caso del agro, quiero enfatizarlo, pues el incremento de los precios de los alimentos golpea al agro porque pues la gente compra menos, es así de simple. Si se encarece la comida, pues la gente compra menos comida y eso golpea campesinos, empresarios indígenas. El exdirector del DANE, César Caballero. El gobierno de alguna manera insiste en una fórmula que me parece que es fracasada, en el sentido de disminuir las cargas de las empresas y disminuir las cargas de los más ricos. Y aumenta las cargas, digamos, de todos los demás, incluidos los temas de IVA, los temas de renta, los temas de pensiones y los temas de rentas salariales. Entonces, digamos, mientras el gobierno castiga fuertemente las rentas salariales, que son las que tiene el 95-99% de los colombianos, le mantiene beneficios a las rentas de capital, que digamos, yo no creo que haya que espantarlas, pero darles más beneficios me parece un poquito extraño. Para el gobierno, los recursos generados por este proyecto contribuirán a la protección de la población más vulnerable y a la estabilización de las finanzas públicas afectadas, entre otras causas, por la pandemia del coronavirus. Sin unas finanzas públicas estables, ninguna de estas carreteras terminará. Sin la estabilidad de las finanzas públicas, ninguno de los programas y proyectos podrá tener un tránsito tranquilo. Sin la estabilidad de las finanzas públicas, los países no crean confianza, y sin confianza no levantan recursos, y sin recursos no hacen inversiones, y sin inversiones no hay desarrollo. Como ustedes saben, este año nuestro déficit fiscal va a ser del orden de 7,8% del PIB. La situación en términos de plata nos va a costar en el año 2020 del orden de 77 billones de pesos y vamos a tener en materia de situación fiscal primaria, es decir, neteando los pagos de intereses, un déficit de 49 billones de pesos, que equivale a un 4,9. Así cerramos el año, según nuestros mejores estimativos al momento. Esto no va a cambiar de manera notoria a medida que vamos perfeccionando y cerrando ya los últimos eslabones que nos hacen falta. Pese a ello, en momentos en que el gobierno anunciaba la reforma conocida como Ley de Solidaridad Sostenible, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su informe global anual Going for Growth 2021, expresó reservas sobre el manejo del gasto público en países como Argentina, México, Brasil, Costa Rica y Colombia. El organismo recomendó gastar los recursos públicos mejor, de una manera más focalizada en sectores como educación y lucha contra la informalidad laboral. También cuestiona el tema tributario en Colombia.
Es probable que la pandemia conduzca a una mayor informalidad, desigualdad y pobreza, revirtiendo años de mejora. La educación básica y profesional de baja calidad, a menudo desconectada de las necesidades del mercado laboral, las grandes brechas de conectividad y las grandes desigualdades regionales deben abordarse para enfrentar la informalidad e impulsar el crecimiento y el empleo a mediano plazo. Mi diagnóstico es que en la sociedad colombiana de hoy tenemos un colapso de la demanda agregada, que es básicamente porque aumentó el desempleo en cerca de 1,5 millones, casi 2 millones de personas, y porque además en promedio los hogares colombianos perdieron su ingreso en un 30%. Es un colapso de la demanda agregada. La demanda agregada en Colombia es el 70% son los ingresos de los hogares, ingresos salariales. Y el proyecto lo que hace es golpear aún más. En el tema de insumos al agro, pues he escuchado diferentes discusiones sobre eso, como mostramos anteriormente. Cualquier efecto que exista sobre los precios afectará de una manera diferencial según el lugar de la distribución del ingreso que tenga aquel hogar que termina comprando un bien que tiene una cadena larga, una cadena corta en materia de insumos del agro. Esto es un rito. A mí ya me han tocado como 5 reformas tributarias como senador y siempre es la misma historia. La primera parte de la historia, alguien decía, un ministro francés de Luis XIV decía que una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que el ganso chille demasiado, o sea, es desplumar a la gente, pero que la gente no se dé cuenta y ojalá quede agradecida. Entonces, esto tiene un rito. Primer rito, no la presentan desde temprano la reforma, sino que empiezan a tirar globos, a dar noticias, a enredar. La gente al final ya no sabe de qué se está hablando, ¿cierto? Y con eso además alargan el tiempo de presentación para que el trámite en el Congreso sea muy breve, para lograr una cosa que en el Congreso llamamos ferrocarrilear las leyes, darles pupitre, o sea, que no haya debate, sino es la mayoría, la maquinaria dándole. Segundo rito, presenta el gobierno una reforma horrorosa. Los amigos del gobierno le hacen 2 o 3 retoquecitos, queda igual de horrorosa, pero sacan pecho, dicen que la arreglaron y con esa mentira la aprueban. Esa es la historia. En este momento de pandemia, colocarle el IVA a los servicios públicos. Es muy extraño que el gobierno se niegue a ponerle IVA al agua embotellada, pero le ponga IVA al agua que llega en el tubo. En momentos en que el país enfrenta un duro escenario social y económico por la pandemia del coronavirus, la reforma corre el riesgo de impactar negativamente a empresarios y trabajadores. Ministro, en cuanto a la modificación de tarifas, yo creo que lo primero que hay que decir es que a los servicios públicos, los estratos 1, 2 y 3, no se van a gravar con IVA. Yo creo que eso hay que dejarlo absolutamente claro, pero para eso también voy a decir una cosa, es que el 40% de la población no va a pagar IVA por sus productos. Los servicios públicos hoy tienen además otro tratamiento y es que existen unos subsidios cruzados en los cuales los que están en los estratos más altos pagan una compensación adicional, una sobretarifa adicional para cubrir los servicios públicos de los más necesitados. Entonces se está sustituyendo esa compensación por ese IVA para hacerlo casi de un efecto neutro. Y en la gasolina el mensaje que nosotros daríamos es, hasta hace 2 años la gasolina tenía un IVA del 19%, lo tenía así, nosotros lo redujimos al 5% y estamos volviendo dentro de todo el discurso de sostenibilidad ambiental, de desincentivar todo el uso de combustibles fósiles, pues reducirlo, aumentarlo a un 19%. Entonces, cuando él dice que no van a tocar a los pobres, es mentira. Mire, aquí tengo las cifras que son sacadas de la información del gobierno nacional. Entonces dice, IVA, 7.3 billones. Y unos impuestos que llaman verdes 3 billones, o sea, iban 10 billones. Y de esos dicen que van a devolver 1.8 billones, o sea que se quedan con 8 billones. Y hay una cosa que es fácil de entender, cuando uno sube los precios de los alimentos, a los que más golpea es a los pobres y a las clases medias porque son más. O sea, Luis Carlos Sarmiento en Colombia hay 1. Entonces el doctor podrá comerse, yo no sé, 3 huevos al desayuno, pero son 3 huevos.
Pero si uno suma a todos los pobres y a las clases medias, así no se coman sino un huevo cada 2 o 3 días, pues sumados todos, pues son muchos más huevos. Entonces es obvio, esto es fácil de entenderlo, que esta es una reforma que se dirige, o sea, el grueso de esa plata que van a recoger la sacan de los bolsillos de los pobres y de las clases medias. Lo que pasa es que unos tipos que dicen que una reforma tributaria no es una reforma tributaria, uno cómo les puede creer. Es que son unos falsarios, esa es la triste realidad. Evidentemente la pandemia genera unos mayores gastos y una baja en el recaudo, pero no hay que olvidar una cosa, y es que ya el gobierno anterior, este gobierno había hecho una reforma tributaria para regalar 11 millones de pesos en beneficios fiscales. Es decir, ya la situación fiscal era difícil antes de la pandemia, y el gobierno cree, por alguna razón extraña, que si le da plata o beneficios tributarios a los más pudientes, ellos van a generar empleo, lo cual es una cosa extraña. Yo no sé cómo es el raciocinio ahí. Yo soy empresario y yo solamente creo empleos si a mí me generan demanda, si hay demanda. Si no hay demanda, pues yo no, por más de que me estén dando algún subsidio o algún tema, pues probablemente no mantendré los empleos o los disminuiré. Pero además ahí hay un juego como de palabras que no entro a detallar para no enredar. ¿Qué quiere decir? Que se van a abaratar las importaciones. Con eso reemplazan trabajo y producción nacional por trabajo y producción extranjera. O sea que es una reforma que por donde uno la coja es profundamente retardataria, profundamente regresiva, contraria al interés nacional. Y 14 billones de esos se los van a gastar comprando 24 aviones de guerra que Colombia no necesita. Entonces, además de todo, un gobierno derrochón está el presidente Duque. La informalidad sigue siendo alta y a pesar de algunas mejoras muestra una división regional arraigada. Se requiere una estrategia integral para combatir la informalidad a fin de garantizar que la recuperación genere empleos de alta calidad. Deberían reducirse los elevados costes laborales, no salariales y garantizar un salario mínimo relativamente alto para fomentar la contratación formal, en particular de trabajadores poco cualificados, jóvenes y personas ubicadas en regiones menos desarrolladas. Para fomentar el espíritu empresarial, deben reducirse los altos costos de registro de las empresas, especialmente para emprendimientos y startups. Mientras en Estados Unidos el presidente Joe Biden está liderando la creación de un impuesto global para los grandes capitales, las grandes multinacionales, el gobierno colombiano se abstiene de hacerlo con los megasectores económicos del país. El tema de la sobretasa específica y permanente al sector financiero no es conveniente, es una medida que se introdujo en el 2019 de manera temporal, en virtud de que se discutió nuevamente el tema en el 2019, se había discutido en el 2018 y en ese momento el gobierno se había opuesto a esta iniciativa, desde luego con el máximo respeto. No es una medida conveniente, distorsiona, hace complejo el sistema, no me parece que tenga equidad transversal. Si ustedes miran las cifras del sector financiero, no hay grandes diferencias en términos de la rentabilidad sobre activos o temas de ese estilo con respecto a muchos otros sectores, y esa es una medida que seguramente discutiremos en el Congreso, pero que el gobierno no apoya ese tema. Me parece que el gobierno no quiere desmontar los beneficios tributarios del sector financiero, lo cual es increíble. El sector financiero sigue dando utilidades, lo cual me parece muy bien. Me parece que tenemos que tener un sector financiero robusto. Me parece increíble que el gobierno siga entregando los beneficios tributarios al sector financiero. La creación de empleo formal requiere un sector empresarial más fuerte. Sin embargo, las barreras arancelarias y no arancelarias siguen siendo relativamente altas y las cargas regulatorias obstaculizan la entrada y el crecimiento de las pymes. La reducción de las barreras comerciales y la competencia más fuerte pueden apoyar la reasignación de recursos y la creación de empleo a raíz de la crisis. Nosotros hemos venido con una tarea de intensificar, ampliar la base de manera inductiva, es decir, hemos sugerido declaraciones desde el año 2019, año 2020, y claramente hoy en día tenemos 3.800.000 declarantes de renta, no todos pagan.
En ese orden, lo que nosotros proponemos en nuestro proyecto de ley es poder ampliar estos declarantes. La pregunta de Noelia era ¿cuántos van a ser en el 2023? Sería 2022, sigue con las reglas del año grabable de 2021, pero en el 2023 ¿cuántos sería? Nosotros estimamos con la universalización de renta que podemos llegar a 7 millones de declarantes. Gracias, señor ministro. La idea de nosotros es poder universalizar la renta a través de 4 hitos. El primero de ellos es cambiar la factura electrónica como documento equivalente y transformarlo en un sistema de facturación electrónica. ¿Eso qué significa? Que la factura electrónica y los documentos equivalentes electrónicos no van a estar circunscritos a si soy o no responsable de IVA. Esto es para todos. En ese contexto del sistema de facturación electrónica vamos a apostarle a una tarea de innovación, y es que las personas naturales puedan deducirse del impuesto a la renta, dentro de la renta exenta que le correspondería a cada una, las facturas electrónicas que adquieran. ¿Eso qué significa? Que si un funcionario público, una empresa del sector privado, una persona natural del sector privado quiere ir a la ferretería, quiere ir a la peluquería, quiere ir al odontólogo, quiere ir a un veterinario, pueda pedir la factura electrónica y ese gasto que está teniendo le sirva para pagar menos impuestos. Otros sectores consideran conveniente la reforma. Para el Centro Democrático, la reforma es necesaria porque reduciría la pobreza hasta en 6 puntos. Equidad social y tributaria, menor evasión y austeridad burocrática están presentes en esta iniciativa. Los 163 artículos abarcan aspectos relacionados con la regla fiscal y medidas de gasto social enfocadas en la promoción y conservación del empleo y el apoyo a los hogares más vulnerables y, por supuesto, los mecanismos tributarios y fiscales para financiar dicho gasto, que contemplan ampliación de la base de contribuyentes, eliminación de cerca de 40 beneficios tributarios, impuestos solidarios temporales e impuestos verdes, entre otros. Gravar las pensiones de altos ingresos de más de 7 millones de pesos me parece que es un paso en la dirección correcta. Yo creo que sí hay que seguir en la idea de que el IVA deba ser más sencillo y deba tener menos escalas. Y yo creo que en eso el gobierno intenta moverse. A nadie le gusta pagar más, pero creo que está bien. Me gusta de alguna manera que sí se amplíe la base gravable. Yo creo que las exenciones hoy están... digamos, el piso está demasiado alto y hay que bajarlo. La corrupción es uno de los más graves problemas que tiene Colombia. La pérdida de recursos por corrupción incide de manera directa e indirecta sobre las finanzas públicas. ¿A cuánto ascienden los recursos que en Colombia se pierden por corrupción? Julio César Cárdenas, ex vicecontralor general de la República. Hay 2 temas muy importantes que generan mucho impacto en la administración pública y en la ejecución del recurso público, que son la eficiencia y la corrupción. O sea, más que la eficiencia, la ineficiencia, que es realmente el impacto negativo que puede dar el mal manejo del recurso público. Y para eso se requiere que se actúe de una manera tal que realmente los pocos recursos que tenemos, como lo dije hace un momento, realmente lleguen y cumplan su cometido. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos informes como los que decían que se han perdido recursos por temas de corrupción que subía a 50 billones de pesos, para los del excontralor Maya. O otros temas tan importantes del actual Contralor que dice que se están perdiendo en elefantes blancos más o menos 25 billones de pesos, se encuentran, no se han encontrado. Entonces hay que ser, primero, y no todo esto es corrupción, puede ser también malas prácticas, ineficiencia. Entonces son 2 temas que toca trabajar fuertemente por parte del gobierno, es ver cómo es más eficiente con el recurso público, o sea, quitar todas las ineficiencias, que el recurso público realmente cumpla lo que tiene que hacer, generar el impacto, generar el resultado. Llevar realmente la educación a los niños. No es que invertí un recurso, yo construí, que también nos ha pasado. Dicen, es que construimos la escuela. Le dije, pues que allá no hay niños. Entonces, esa eficiencia del recurso público se está perdiendo. El tema de los elefantes blancos, que no se terminen las obras, el impacto es gigantesco, la plata se pierde. O que se termina la obra, que nos ha pasado con hospitales, viviendas BIS, que se construye esa vivienda y no tiene servicios públicos, no hay forma de conectarlo, entonces se perdió el recurso público. Entonces debemos cumplir con el cometido de que el recurso público genere el impacto que requiere la sociedad, generar el valor agregado. Yo lo que diría, y sobre todo a las personas, yo sé que es una manera fácil de manifestar el desagrado con estos temas, decir es que
yo no pago impuestos porque son corruptos, no. Las discusiones son distintas, démoslas aparte, porque o si no, con eso terminamos dejando que un volumen importante de colombianos que no pagan impuestos sigan con esa excusa, o que pagan muy poquitos impuestos. Ya Luis Jorge Garay ha mostrado que en términos generales, cuando una persona tiene ingresos, el grueso de la población colombiana no paga impuestos, una parte, pero los que pagan impuestos, la tarifa más alta, la pagan unas personas que pagan cerca del 7.8% de sus ingresos, no de la utilidad, sino de los ingresos. Pero los súper ricos en Colombia pagan apenas el 1.3% de sus ingresos. Eso tiene sentido. No tiene sentido. Ningún sentido. Personas que declaren cuestionamientos éticos y públicos al ministro de Hacienda colombiano, por un lado, y por otro, vacíos e interrogantes del proyecto podrían entorpecer el trámite de la reforma. Es que Carrasquilla nunca vio ser ministro, porque Carrasquilla, recordemos, que fue el que le metió una tumbada horrible a 117 municipios pobres de Colombia para ganarse una plata. Me parece que la ambición del ministro en el papel es esa, pero yo creo que en la realidad no es esa. Recordemos que cuando Alberto Carrasquilla presentó la primera reforma tributaria, dijo que el hueco era de 25 billones, una cifra muy similar. Finalmente presentó una de 14, le aprobaron una de 7, y ese año el gobierno central dio superávit operativo de casi $1 billón. Es decir, que el hueco real era de 6 billones. Alberto Carrasquilla ha cambiado las cifras fiscales en varias ocasiones, y yo creo que hay que preguntarse si el hueco y la necesidad es del tamaño que él está diciendo. Con una deuda externa de 156.384 millones de dólares a enero de este año, equivalentes al 51.8% del PIB según el Banco de la República, el gobierno necesita asegurar la estabilidad fiscal del país, reducir el elevado endeudamiento, detener el desempleo y cierre de empresas en medio de la pandemia por el coronavirus. Con relación a la corrupción, debemos buscar mucha más transparencia, debemos cambiar realmente, generar una cultura de cambio, sobre todo en momentos de esta necesidad. Hay grandes esfuerzos, vimos a los entes de control, tanto la señora procuradora como el señor contralor, revisando cómo podemos entrar previamente a los procesos que se están realizando. O sea, control preventivo por parte de estos dos entes de control es algo importante para que no se pierda el recurso. Oiga, es que este recurso, como usted lo invierta así, se va a perder. Entonces ya las personas van a entender cuál va a ser el problema. Aumentar, pues más que aumentar las sanciones, realmente ser efectivo en el tema de las sanciones, porque el funcionario público no puede salir indemne de una mala actuación. Inclusive el DANE dio cifras de que más del 94% de la población colombiana dice que si, como no existe sanción, como no son efectivas, pasa demasiado tiempo y no pasa nada, pues por eso aumenta la corrupción. Y también genera la percepción de, si todos son corruptos, pues si yo necesito obtener algo, debo ser corrupto. Ese tema cultural es muy complejo. Entonces, ¿qué debemos buscar en estos momentos? Desde el punto de vista de la administración, ser más eficientes y buscar mayor transparencia. Sí, lo único que la podría cambiar es que haya una resistencia ciudadana, una oposición muy grande, un reclamo muy fuerte de la ciudadanía, democrático por supuesto, sería lo único que podría tumbarla, que es lo que se debe hacer. Esa reforma debería hundirse. Hay un economista que se llama Buchanan que decía, si usted quiere saber cómo es una sociedad, mire el sistema tributario. El sistema tributario colombiano es confuso, ineficiente, excluyente e inequitativo. Y yo creo que la reforma tributaria, antes que por más recursos, se justifica para tratar de tener un sistema tributario más simple, más eficiente, menos injusto y más equitativo.